Salimos a la calle para buscar a la pastilla rosa. Lo hacemos no en una farmacia, sino en un kiosco de prensa. La pastilla rosa es una publicación muy particular que también se vende en internet y que su creador, Rafael Valcarce, está estos días voceando por Madrid. Voceando, si han escuchado bien, como se hacía antiguamente. Sobre el contenido de este trabajo está indagando la Unidad Móvil de Onda Madrid con Enrique Garcinuño y con Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes. ¿Qué nos cuenta la pastilla rosa? Nos cuenta de todo. Está aquí con nosotros Rafael Valcárcel, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vocea cosas como esta. ¡Extra, extra! La Iglesia Católica ha sido abolida en Bolivia. ¡Lea la pastilla rosa! ¡Extra! Y seguro que aquí, muy cerquita del barrio de Lavapiés, han llegado ciudadanos que viven o pasean por las calles y le han preguntado: oye, ¿es cierto eso? ¿Es cierto que la Iglesia Católica ha sido abolida en Bolivia? Si un director publica esta noticia es que se supone que algo de verdad habrá en ello. ¿Es verdad o no es verdad, Rafael? Es verdad. Al estar en el soporte de periódico, el lector introduce esa información en el mismo plano de realidad. Claro, porque nosotros si tenemos un libro de bolsillo, por ejemplo, de relatos en las manos, sabemos que estamos leyendo relatos que pueden tener mucho de ficción, mucho de realidad. Claro, si nos encontramos esos relatos en un periódico y no sabemos que son relatos, que pensamos que son noticias, claro, nos pueden llevar a todo tipo de conversaciones. Tú imagínate, Maite, si desplegamos esta noticia en la sección de deportes. Los hinchas se alzan contra el negocio del fútbol. Esto puede, dar lugar a todo tipo de comentarios, polémicas, conversaciones de horas y horas. En este caso, ha habido deportistas que se le han acercado, Rafael. Ayer estuve en el Vicente Calderón voceando esta noticia y lo que se acercaban eran hinchas, ¿no? Hinchas curiosos, y me decían: oye, ¿esto de qué va? Y yo lo que mantenía era una postura muy seria, porque los anteriores días estuve con una persona para subir algunas imágenes en el blog que me estuvo grabando, pero eso le restaba credibilidad a la acción que yo estaba llevando a cabo. Entonces ayer decidí ir solo y mantener una postura muy muy seria ante cualquier situación. Y sí, personas se acercaban y querían saber qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Aquí, donde escuchamos a Rafael, hay que decir que todo es que es todo un premio Iberoletras del año 2008. De hecho, estuvo por nuestro programa en aquellos años hablándonos de otra publicación, de otro trabajo que se ganó ese reconocimiento. Un premio no se consigue todos los días, Rafael. Bueno, pero si la calidad es buena, se consigue. En la sección literaria de la pastilla rosa se revelan dos cosas, ¿no? Que lo que estás leyendo efectivamente es un libro de relatos y te explica el porqué. Y segundo, te revela todos los detalles que tenía el libro de otras palabras, que era Premio Iberoletras de 2008. Y te explica que la institución yo la creé en su momento para premiarme. Y que los 5 relatos adicionales, yo anunciaba que habían 28, pero realmente habían 22 impresos. Y te indicaba una URL para que tú leas 5 reseñas de premios anteriores, ¿no? Y al leer la 5ª reseña te das cuenta de todo el juego, ¿no? Con este proyecto de la pastilla rosa quise ir un poco más allá, ¿no? Eso, de poner el mismo plano de realidad tanto al lector como al relato. Yo quería apuntar un par de cositas, y esto, por ejemplo, estamos llamando aquí parcialmente la atención de la gente que pasa, no porque estemos con un micrófono en medio de la calle, aquí en la Glorieta de Embajadores, muy cerquita de Lavapiés, pero es que Rafael ha llegado con su camiseta de color rosa, en el que pone la pastilla rosa, el título de la publicación, con su carro, similar a un carro de la compra, de color rosa, en 2 tonos, un rosa así más fucsia, otro rosa más claro. Aquí sobre las piernas tenemos 2 ejemplares de la publicación del periódico La Pastilla Rosa. Y tanta pastilla rosa, ¿por qué no podría haber sido roja o verde o azul o amarilla? ¿Por qué rosa? Los fundadores del periódico, entre ellos estoy yo, hace unos 9 años nos conocimos. Si bien éramos de distintos cortes políticos, compartíamos un rechazo a la corrupción, y un día en los cuales solíamos ir a actos culturales, ir al cine o teatro, fuimos a ver Matrix. Y al ver Matrix, en la película te plantea 2 cosas, ¿no? La pastilla azul y la pastilla roja. La pastilla azul para considerar que todo está bien y que no hay que hacer nada. La pastilla roja era la pastilla que te hacía descubrir que estaba siendo manejado por algo mayor, y lo que había que hacer era romper
romper el sistema a punta de patadas, según la visión del director. La conclusión a la que llegaron era que la pastilla roja te hacía ver únicamente la realidad que el director quería que vieses. Y los de la pastilla rosa consideran que hay que ser conscientes de la realidad, pero hay que cambiarla a través del diálogo. Eso, edición 777 ya. Eso es también un récord, ¿eh, Paloma? Claro, es que es el número con el que hemos entrado a Europa, ¿no? Los anteriores números fueron publicados en Latinoamérica. En la sección de cartas de los lectores nos encontramos con, pues eso, misivas que han enviado al director del periódico desde España, Ecuador, desde Alemania, desde Chile. Y curiosamente yo he leído una, la de Francia también es tremenda. Sí. Hay una que me ha llamado mucho la atención que llega desde Ecuador y se titula Los pequeños actos no sostienen. Paloma, no os vayáis muy lejos de... Ahora en compañía de Rafael Valcárcel, el escritor que estos días está voceando los contenidos de La pastilla rosa. Es el primer libro de relatos escritos y pensado en forma de periódico, con historietas, con anuncios y con poemas que nos están contando nuestros compañeros Enrique Garcinuño y Paloma Nolasco. Paloma, buenas tardes de nuevo. Noticias como las que nos contabas o como esta, más de 17.000 fallecidos. El mundo está mejor sin ellas, sostiene el bioquímico Stefan McCullers. Estas son las noticias que aparecen en la portada y son el resultado de un proceso creativo. Contenidos que tienen a unos protagonistas muy particulares, unas historias muy curiosas. Sobre los protagonistas, hablemos, por ejemplo, protagonistas de estas noticias, ¿quiénes son? ¿Te refieres en cuanto a los nombres? Nombres... Claro, es que los nombres, ahí tiene Son también llamativos, ¿no? un matiz la historia, porque cuando compramos un periódico las noticias generalmente vienen firmadas. Figuran como escritores aquí, tanto mi madre como mi padre, como abuelos, tíos abuelos, pero no tienen los nombres reales. Les ha alterado los nombres a todos ellos. Ha sido una mezcla. Por ejemplo, en la página 2 vemos aquí esa editorial, ¿no?, de Rafael Valcárcel, el director del periódico, y en la página de al lado fotografías de su padre y de su madre, Rafael, Carmen. Claro, las fotos nos muestran unos padres de Rafael mucho más jóvenes, pero son sus padres. Y ellos nos hablan, pues, por ejemplo, de historias que pueden parecer ficción, pero que tienen mucho de realidad. Por ejemplo, Rafael Romero, sociólogo y escritor. En este caso, el padre de Rafael. Nos habla de Pinochet al servicio de las letras blancas. Hay personas que en la historia, por más negras que sean, nos han permitido ver cosas blancas. Y para mí las cosas blancas son los padres, la hija y el nieto. Que es, gracias a esa historia se puede ver esa luz. Y ahí menciono uno de los poemas que escribí hace muchos años, fotocopias que las vendía en las calles de Lima, y era una hoja negra y el poema estaba escrito en blanco, y era negro en letras blancas sobre fondo negro. Sin ellos no te vería. Madre mía, tenemos tela marinera en los contenidos de La pastilla rosa, porque, como te decía antes, aunque el formato es el de un periódico, no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, todo periódico tiene secciones, La pastilla rosa también las tiene, pero, por ejemplo, vienen identificadas como acciones, reacciones. Tiene su sección de política, pero aquí es la política positiva. Cada quien tiene su filosofía, este en particular, la suya, que es buscar lo positivo y no la confrontación entre tú eres mejor y peor, sino la situación es tal y sea más allá del corte político que tú tengas, tus creencias, tu procedencia, etcétera, lo que hay que enfocar es el hecho y tratar de solucionarlo, ¿no? Un reportaje a toda página en las 6 y 7, política positiva. Perú, por voto popular, prohibirá los coches privados, dejará de comprar armas, reorientará el ejército a la lucha contra la pobreza. En fin, son noticias que nos gustaría leer a menudo. Y la publicidad, porque la publicidad tiene tela marinera también. Sí. Aquí hay que echarle unas cuantas miradas a esas secuencias que nos muestran, porque el contenido, el medio ambiente también es muy protagonista en ellas. Son 3 anuncios ecológicos que van al mismo concepto. Y lo que decidí hacer es una gráfica sobre tierra, ¿no? Y la forma de dibujar, en lugar de ser un lápiz, es agua, con gotitas. El primer anuncio es un árbol, el segundo es una jirafa y el tercero es un ser humano, ¿no? Y la idea es que con el calentamiento global nos vamos a evaporar de la tierra, ¿no? Si no hacemos algo. Yo no sé si tienes en concreto algunos que te gusten más
o que te hayan, no sé, motivado de alguna forma, que te sugieran algo más que el resto. No sé si, por ejemplo, la sección donde aparecen aquellos relatos que tú has titulado como biografías. Todos en su momento han sido importantes. Cada historia, por más pequeña, en el momento de crearla ha significado mucho emocionalmente. Pero una vez que ya se terminó el proceso, tu pregunta tiene más sentido a escoger algo, ¿no? Me interesa mucho la noticia del virus, no por eliminar gente del planeta. Desaparecen los malos. Sí, pero el creador del virus considera que son víctimas y por ese mismo hecho el virus lo que desarrolla es unas lupusainas y las lupusainas generan un exceso enorme de endorfinas que tu corazón no puede afrontar y te mueres de un ataque cardíaco de felicidad. Y además, otro efecto que tienen las leucosainas es alterarte la concepción del tiempo. Entonces, dentro de tu percepción, cada segundo dura como un año. Tienes una muerte de 8 años, feliz, a más no poder. Y bueno, y la gente que queda viva, pues es gente armónica. Alguien que es respetuoso con otros seres humanos y respetuosos con el medio ambiente. Bueno, ¿qué historia acabamos de contar? Casi Está nada. en La pastilla rosa. Por ejemplo, en este caso, ¿qué le llenaría a Rafael de felicidad? ¿Qué contaríamos? Mira, el otro día estaba en el bar La Inquilina dejando unas postales para promocionar el periódico, ¿no? Y yo ya me estaba retirando y justo entra una chica que le pregunta a la camarera si tienen periódicos para que lea mientras se toma una caña. Y la camarera le dice no. Me acerco y le digo, oye, da la casualidad que yo vendo unos periódicos. ¿Te interesa uno? Pues, y vale, y se lo vendí. Y yo ya no me fui, así que me pedí una doble y me quedé para observar cuál era el proceso de lectura que ella tenía. Y era muy interesante porque las expresiones faciales le iban cambiando y era como una confrontación. Y esto es un periódico, es real por una parte, pero no llego a comprenderlo como tal, ni a asumirlo como tal. Hasta que... Y se quedó como 2 horas, ¿eh? O sea que yo me tomé no solamente una doble, me tomé unas cuantas más. Y claro, llegó a la página 15 y ya lo afrontó de otra manera, pero el proceso fue muy interesante porque siguió leyendo en el plano de realidad, en el suyo, y luego en el plano de realidad de los relatos. Y eso me dio mucha felicidad. Y también otro lugar, Ficciones de Lavapiés, que es un videoclub que también tiene una zona de librería, que es La Gata Roja, y yo ahí a la gente con el libro de otras palabras se los entrego como si fuese biblioteca. Les digo, oye, llévatelo un rato, o sea, llévate una semana o 2, lee los relatos que quieras, no me tienes que dejar ni tu nombre, y lo único que te pido es que regreses. Y cuando regresa, pues ellos ven si lo devuelven o si lo compran. Y ese tipo de cosas también me dan felicidad. Me pagan bien porque tengo que comer. Me comentan que he desaparecido. Bien, eso también me aporta. Y la vida no solamente es un acto, son muchos. No solamente comes, también requiere reírte, conversar. Y con estos proyectos tengo un poco de cada cosa. Con mucho esfuerzo, eso sí, pero el esfuerzo no es algo que va en contra de la felicidad, creo que le suma a la felicidad. La verdad que son relatos muy interesantes. Casi como nosotros, ¿verdad, Paloma? Un poquito de todo. Sí, fíjate, en la página 23, ahí a mí hay uno que me gusta personalmente un montón, se titula Capturaron al ladrón de Cristos. Y la verdad que nos cuenta una historia de, bueno, un individuo que se dedicaba pues a entrar en las catedrales y a robar las figuras, dejaba las cruces de madera, porque pensaba que, bueno, que si Jesús resucitó después de ser retirado de la cruz, porque había que devolverlo a un martirio eterno, de tenerlo ahí colgado por siempre en la vida. Es un relato. Un relato, uno más, ¿verdad? Que lo hemos leído en un periódico, pero que es un relato, que luego, a ver, si nos dicen que estamos alarmando al personal, ¿no? A ver qué está pasando, ¿no, Paloma? Se le puede dar la idea a alguien que empiece a hacerlo, no estaría nada mal, ¿no? Liberar a Cristo de las cruces. Es una idea, es una idea. Una cartilla que también nos suministra el periódico, pues bueno, podemos canjearlos por el apadrinamiento de 25 metros cuadrados de selva protegida. Toma ya. Casi no nada. Una cacerola a 5 euros. No. Selva protegida, de selva. Paloma, muchísimas gracias. Rafael Valcárcel, gracias también. Director y autor de La Pastilla Rosa. Ese libro de relatos en forma de periódico que esta tarde nos hemos dedicado a ojear.